Muy bienvenidos sean todos. Les saluda la licenciada Claudia Vera y con este material que queremos compartir con ustedes desde el ICEF, buscamos propiciar el uso del modelo del cerebro triuno en el ámbito educativo y para ello queremos compartir en términos generales los argumentos que se tienen sobre el tema. El MCT o modelo del cerebro triuno fue propuesto por el médico estadounidense Paul MacLean en el 69. Este médico hizo grandes aportaciones tanto en el ámbito de la psicología como en la psiquiatría. Su tesis reza que el cerebro equivale a tres computadores biológicos interconectados entre sí, ya sea el cerebro reptil, el cerebro límbico o el neocórtex. Cada uno con su peculiar y específica inteligencia, con su propia subjetividad, con su sentido del tiempo y del espacio, así como sus propias funciones, tanto de memoria, funciones motrices, etc. La neuroeducación tiene en cuenta esta premisa y trabaja profundamente sobre ello, asumiendo cuatro puntos importantes. Primero, que el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. Dos, que esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro, o sea, que el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. El tercer punto reza que diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes. Y por último, el cerebro es un órgano dinámico moldeado en gran parte por la experiencia. Vamos a conversar entonces sobre cada uno de ellos, empezando por el complejo reptiliano o complejo R, también llamado cerebro reptil, que se compone del tronco cerebral y del cerebellum. Su objetivo es netamente la supervivencia física y el mantenimiento del cuerpo. Cuando hablamos del sistema límbico o cerebro emocional, hablamos del cerebro que alberga los centros primarios de la emoción. ¿Por qué? Porque en este sector se encuentran la amígdala y el hipocampo. La amígdala, que tiene una importante asociación con los acontecimientos que refieren las emociones, y el hipocampo porque se activa para convertir la información en la memoria a largo plazo y en la recuperación de la memoria. Por último, tenemos al neocórtex que fabrica el lenguaje, haciendo posible el habla y la escritura. Obviamente, por ello podemos pensar y al poder pensar podemos entonces mirar hacia el futuro y planearlo. También tiene dos regiones especializadas, una que se dedica al movimiento voluntario y la otra para el procesamiento de la información sensorial. Teniendo en cuenta entonces esta concepción de tres cerebros en uno, también tenemos que tener en cuenta para el trabajo en el aula, sabiendo que el cerebro reptiliano tiene que ver con los ciclos de atención, con la actividad física, con el sueño, que el cerebro emocional tiene que ver con la motivación, con el estrés, con las emociones, con la cooperación, y que el cerebro humano o racional tiene que ver con la lectoescritura, con el lenguaje, con la memoria operativa y con el razonamiento abstracto. Teniendo entonces esta tesis de nuestro lado, como docentes tenemos que tratar de orientar toda nuestra labor sobre esta premisa. El modelo del cerebro triuno abre las puertas para el aprendizaje transformacional, puesto que deja como desfasado al paradigma educativo que ponía énfasis al pensamiento analítico y lineal para dar paso a un nuevo paradigma educativo que implica educar con todo el cerebro. Y obviamente este nuevo paradigma tiene mucho que ver con el docente,
porque para enseñar a los estudiantes a utilizar todos los cerebros, el docente debe también enseñar con todo el cerebro. Claramente no se pide que se deje de lado lo cognitivo, sino que ante lo cognitivo, que da origen, por supuesto, al pensamiento racional y lógico, también tener en cuenta lo socioafectivo, que da origen a valores, a creencias, a sentimientos, a emociones, que muchas veces no tenemos en cuenta porque solamente tomamos al cerebro racional, dejando de lado al cerebro límbico y al cerebro reptil. Ahora vamos a desarrollar algunas características o puntos que podríamos tener en cuenta para el momento de preparar nuestras clases. Vamos a empezar con el cerebro reptiliano, que tiene en cuenta los ciclos de concentración, que nos aclara que nuestro cerebro tiene muchos ciclos durante el día y que claramente eso influye en el aprendizaje. El cambio más importante que cita son los cambios hormonales que resultan en diferentes grados de energía, en la concentración, repercuten sobre la memoria, con el hambre y la sed, incluso con el entusiasmo que mostramos. Todo esto claramente repercute sobre el aprendizaje y la percepción del estudiante. Si bien es cierto que los ciclos de cada individuo son únicos, hay patrones que se manejan de tiempo de entre 90 y 120 minutos. También aclara que los adolescentes operan mejor de tarde y noche y que en su gran mayoría los adultos operan mejor de mañana a la tarde. También hay que tener en cuenta los ciclos de la memoria. Y en el primer punto reza que entre las 9 y las 11 de la mañana es mejor meter aquellas materias que requieran una memoria a corto plazo, puesto que la mayoría de las personas eh, desarrollan mejor esa habilidad de la memoria a corto plazo en este horario de la mañana. Entonces, meter aquellas materias que requieran la resolución de problemas matemáticos, la escritura, las ciencias, y también generalmente es mejor enseñar el material nuevo por la mañana. Otro punto a tener en cuenta es que es mejor dividir los tiempos de trabajo en fragmentos de 20 minutos y en esos 20 minutos presentar el contenido, practicar el contenido y revisarlo. Y si tenemos clases de más de 50 minutos, hacerlo también por ciclos, siempre de 20 minutos. También tener en cuenta que las actividades basadas en el movimiento, ya sea música, canto, artes, tienen que ser antes del mediodía, no después. También aconseja de que si tenemos la mala suerte de que nos tocan las últimas horas de clase, las últimas horas de la tarde, entonces modificar nuestras lecciones o nuestro contenido utilizando más recursos visuales que aquellos que tienen horarios de clase más temprano. Pasamos entonces al cerebro emocional, que nos recuerda que todas nuestras decisiones están mediadas por este cerebro, ¿sí? Por más que nosotros pensemos que estamos siendo lo más racional o lo más lógicos posibles, siempre, siempre todas nuestras decisiones están mediadas por este cerebro emocional, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante mantener un clima social cálido en el aula para que el nivel cerebral funcione adecuadamente y se pueda potenciar el desempeño del cerebro, del siguiente nivel del cerebro, que es el cognitivo. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros estamos enseñando,
desconectamos este cerebro cognitivo del cerebro no emocional, entonces no se da el aprendizaje. Tener en cuenta para que este cerebro emocional pueda hacer mejor su trabajo, reducir al mínimo el estrés, ¿verdad? Hacer ejercicios de relajación, de respiración, puesto que es muy difícil tener un buen desempeño cuando el alumno está estresado o incluso cuando tiene un problema. Podemos hablar también de alumnos o estudiantes que tienen estrés crónico, entonces produce modificaciones en el cerebro emocional que dificultan de manera más importante el aprendizaje porque no hay una buena comunicación entre el cerebro neurocortical y las funciones cognitivas. Entonces, una estrategia importante sería enseñarle a los alumnos actividades como estrategias de afrontamiento, potenciar el uso del arte como terapia, como algo terapéutico, la escritura, la música, la pintura, incluso la actividad física. Y por lo tanto, como docentes, tener siempre presente que lo más importante es conectar la información cognitiva con la información emocional, conectar los contenidos académicos con los aspectos emocionales son los que nos van a permitir que se produzca ese aprendizaje significativo que tanto buscamos. Citamos entonces el último cerebro, el cerebro humano, racional o neocórtex, que se ocupa de las actividades más complejas y sofisticadas, que son la función simbólica, el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones y lo que es más importante, nos permite proyectarnos hacia un futuro. En cuanto a la característica más importante que debemos tener en cuenta en el cerebro racional es la memoria operativa. Y investigaciones antiguas rezaban que el contenido que podíamos almacenar en la memoria durante una clase eran más o menos 7 elementos entre letras, números, palabras, etc. Hoy por hoy, nuevas investigaciones señalan que la capacidad en realidad se da entre 2 y 4 ítems y que esta concepción es mucho más realista que que los 7 elementos de antiguas investigaciones. Entonces, sobre esa premisa, los profesores debemos enseñar en pequeños bloques de información, procesar el aprendizaje y hacer descansar el cerebro. Porque el sistema de memoria que trabaja con el hipocampo tiene un sistema de trabajo muy sencillo. Si le ingresa más información de lo que puede procesar, simplemente no aprende, punto, no hay más. Entonces, el periodo de presentación de la información, de presentación de una materia, de una unidad, debería llevarse de entre 8 a 15 minutos, teniendo en cuenta esta premisa, porque el hipocampo tiene una limitación sobre cuánto puede retener. Se satura, puede ser más lento o más rápido dependiendo del nivel de familiaridad que tenga el estudiante con el contenido y también de la dificultad que tenga la materia. Quiero despedirme con una frase del neurocientífico Francisco Mora: solo se aprende aquello que se ama. Y recalcar que todas nuestras acciones, nuestras decisiones tienen componente emocional, tienen una carga emocional, por lo que vimos en el cerebro límbico. Y desconectar esa realidad científica de las aulas creo que ha sido el principal problema para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Conocer hoy esta realidad nos hace responsables para protagonizar los cambios que se necesitan para ir
mejorando. Espero que puedan poner en práctica lo que fuimos viendo y sean artífices de cambio desde sus lugares. Muchísimas gracias, espero que estén bien.